Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días, como siempre bienvenidos a nuestro devocional diario, el mejor momento de nuestro día, iniciando semana y bueno, con toda la bendición de nuestro Señor que nos permite abrir nuestros ojos día a día. ¿Qué te parece si te pones en disposición y vamos a hablar un ratico con papá? Bueno, Padre Celestial, como siempre, cómo no venir primero que todo a agradecerte, a exaltarte, a decirte gracias. Gracias por cuidar de nosotros, por cuidar de nuestra vida. Gracias por ser tan bueno, tan amoroso. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, Padre Celestial. Gracias porque cada día nos miras con esos ojos de amor, Señor, y nos perdonas cada una de nuestras fallas. Gracias, Señor, porque eres ese Padre fiel, ese Dios fiel que a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel. Gracias por perdonarnos, Señor, y por recibirnos en tu presencia cada día, Señor. Gracias por no rechazarnos, Señor, y por cubrir nuestra vergüenza, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, porque en nuestros hogares no ha faltado el alimento, no ha faltado el techo, el abrigo, Señor, y gracias porque sabemos que serás tú abriendo las puertas que necesitamos, Señor, y cerrando esas puertas, Padre Celestial, que ha de abrir el enemigo, Señor, pero que no necesitamos en nuestra vida, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, quiero clamar por sabiduría, Padre amado, que seas tú dando sabiduría a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los que nos congregamos día a día a buscarte, Señor, quienes venimos cada domingo, cada sábado, Señor, a nuestras reuniones, Señor, a escuchar de ti, de tu palabra, que seas tú dando esa sabiduría para tomar decisiones, esa sabiduría, Padre Celestial, para hablar, Señor, esa sabiduría para guiar a nuestra familia, Padre amado, esa sabiduría para reflejarte en nuestro trabajo, para reflejarte en el transporte público, para reflejarte en medio de las pruebas, Señor, esa sabiduría, Señor, para hablar con las demás personas. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú no nos desamparas, Señor, y que aún en la tentación, aún en esas etapas de pruebas, en esas temporadas de desierto, Señor, tú estás ahí acompañándonos, Señor, tú estás dándonos de tu guía, de tus fuerzas, Señor, que como decía Pablo, cuando débil soy, fuerte soy realmente en ti, porque cuando se agotan mis fuerzas, entran tus fuerzas, Señor, a liderar, Señor, porque sabemos que cuando llega la prueba, Padre Celestial, tú estás con nosotros y ahí es donde vemos tu mano, Señor. Como decía el Salmo de David, van a caer 10,000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, Señor, pero yo no voy a caer. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, Señor, que aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, no va a temer nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados en ti, Padre Celestial. Gracias porque eres nuestro escudo, nuestro baluarte, Señor, nuestra roca, Padre Celestial. Gracias porque siempre nos sostienes, Señor, y eres ese Padre bueno. Eres ese Padre bueno que nos das de lo mejor, Padre Celestial. Señor, en esta mañana también quiero pedir por cada una de las necesidades, Señor, de mis hermanos, esas necesidades en su salud, Padre, que tal vez con los años se han encontrado debilitados, Señor, ya no son los mismos de la juventud, Padre Celestial, sé tú dando fortaleza, sé tú dando sanidad, Señor, a cada persona, Señor, que también tal vez tiene un dictamen médico negativo, está pasando por una enfermedad terminal, Señor, un cáncer, Padre Celestial, sé tú dando fortaleza, Señor, sé tú dando guía, sé tú dando medicina, Señor, sé tú obrando un milagro, Señor. También a cada persona, incluidos cada uno de nosotros, Señor, que tal vez tenemos una enfermedad y no nos hemos dado cuenta, tal vez no ha salido en exámenes, tal vez no sabemos de ella y es una enfermedad silenciosa, que seas tú obrando, Señor. Gracias, porque sabemos que tú nos has sanado, Señor, y nos has protegido de muchas cosas y de muchos ataques de los enemigos que no nos hemos dado cuenta, Señor. Pero sigues teniéndonos tú en tu mano, Señor, y cuidándonos con tus ojos de amor, Señor. También quiero pedir paz para cada una de esas personas que han perdido a un ser querido, Señor, que seas tú obrando en sus familias, dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y dando esa tranquilidad de que ellos ya están en un mejor lugar junto a ti,
ti, Señor, y que solo se adelantaron, pero en poco tiempo cada uno de nosotros podremos ir a tu presencia y habitar contigo, que esta vida es un suspiro a comparación de una eternidad contigo. Gracias, Señor, gracias por siempre hablarnos, cuidarnos, protegernos, sostenernos, Señor, por darnos esa paz, ese consuelo, ese abrigo, esa palabra diaria y ese amor inagotable. Es en el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara
Buen día, iglesia. Bueno, para mí es un placer y me alegra mucho que podamos conectarnos el día de hoy en este tiempo devocional. Y bueno, la palabra del día de hoy es muy hermosa y la encontramos en el Salmo 25. Son los 22 versículos los que vamos a leer. Entonces me gustaría que puedas adentrarte en el texto, podamos leerlo. En este momento voy a leer solamente una pequeña parte, pero la idea es que en algún momento antes de llevar a cabo todo el mensaje puedas pausar el video y leer los 22 versículos. Algo que me parece muy hermoso de este salmo es que justamente fue escrito por David y tiene una peculiaridad súper interesante, y es que David escribió esta canción como a modo de poema y lo hizo basándose en el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y este capítulo de la Biblia tiene 22 versículos. Entonces David lo que hizo fue como un pequeño acróstico en el que se desenvolvió para decir algunas cosas frente a Dios, para Dios, y vamos a desglosar un poquito esto. Entonces vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 10 para tener un contexto, pero esto aplica para toda la porción de la palabra, ¿listo? Entonces vamos a empezar, estamos leyéndolo en la PDT. Dice lo siguiente: Señor, a ti dirijo mis súplicas. Dios mío, en ti confío. Por eso nunca seré humillado, y mis enemigos nunca me vencerán. Quien crea en ti nunca será derrotado, pero en cambio los traidores serán derrotados y quedarán con las manos vacías. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Señor, recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo, como lo has sido siempre. Olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud cuando fui un rebelde. Muéstrame tu bondad, recuérdame con fiel amor. El Señor es bueno y justo. El Señor por eso les enseña a los pecadores el camino correcto. Él guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera. El Señor muestra siempre su fiel amor y lealtad a quienes siguen su pacto y sus testimonios. Amén. Y bueno, la idea es que, como lo he dicho varias veces, puedas leer toda esta porción completa. Algo que me gusta mucho de este salmo es la manera tan particular y tan intencional que David utilizó con cada verso. Y es que esta canción tiene una dedicación que se puede poner en 3 direcciones. La primera es hacia Dios. Muchos de esos versículos se dirigen hacia Él, ¿cierto? Dice: Señor, a ti dirijo mis súplicas. Pero también es una canción que se dirige a sí mismo. Entonces es como esta dualidad. Hay momentos específicos, voy a dar un ejemplo muy sencillo. El versículo 9 dice: Él guía a los humildes por el buen camino. Entonces David hace como este paso entre dedicársela a Dios, pero dedicársela a sí mismo. Y no sabemos si David sabía o no que iba a tener tantas menciones en la Biblia, pero es una dedicación también para nosotros y para darnos un ejemplo de cómo podemos entender la manera en la que acercarnos a Dios, en la que cantarle a Él. No tenemos que ser músicos, ni poetas, ni cantantes. Es darle unas palabras que nacen de nuestro corazón. Y David dividió esto en 2 partes, o me gustaría dividirlo más bien en 2 partes frente a lo que David hizo en este canto. Por un lado tenemos las certezas de David, lo que David sabía, y por otro lado tenemos las súplicas o el clamor de David. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, y esto es algo que vas a encontrar en los 22 versículos. ¿Qué cosas sabía David frente a Dios? Él confiaba en Dios, tenía confianza en Dios. Él confiaba en que en Dios está la victoria, en que Dios es bueno y justo, en que Él guía al humilde, en que Él da fiel amor a quien sigue su pacto. También dice que Dios es bondadoso. Dice que quien ama a Dios será feliz. Dice que el Señor hace amistad con aquellos que le temen. Dice que Él trae salvación y habla sobre una dependencia a Dios. Estas eran las certezas de David. Él no pregunta ni
titilan y tiene como esta inquietud, él los afirma. Pero por otro lado tenemos las cosas que él pide. Entonces, ¿qué pide David? Le pide a Dios que le enseñe a vivir como Él. Le pide su guía, le pide su misericordia y su perdón. Le pide fiel amor. Le pide que le muestre su bondad, le pide ayuda, le pide compasión en sus angustias, le pide protección y salvación. Le pide que lo mantenga sin faltas y fiel a Dios, a Él mismo. Y le pide que salve a Israel. Pero acá hay algo muy interesante y es cómo una cosa está relacionada con la otra. Y pensando en un título para este devocional, pensaba en lo que sería pedir sin contexto. Muchas veces nosotros podemos pedir sin contexto y ya voy a dar algunos ejemplos de lo que es esto, pero David tiene estas peculiaridades frente a su comunicación con Dios y esto es lo que necesitamos tener en cuenta. Voy a contarte algunas así frente a lo que ya hemos hablado y vamos a contextualizarlo con los versículos que hemos leído. Entonces vamos a empezar con el hecho de que David clama a Dios. Y esto es algo que como creyentes debemos tener súper claro. Dios no es un Dios que si nosotros lloramos o estamos tristes o tenemos alguna carga y la traemos delante de Él, nos va a pegar o nos va a decir usted por qué, usted no puede estar triste, usted no puede sentirse así, para nada. Al contrario, en la palabra en diferentes momentos vemos cómo los salmistas clamaban, cómo diferentes profetas clamaban, incluso Jesús lo hizo. Entonces esto es un llamado para nosotros. En el versículo 5, David dice en el canto, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Entonces David tenía muy claro que el clamar es algo bueno y es algo que el Señor le agrada. Pero ¿sabes algo que David también hacía? O más bien no hacía. David no le exigía a Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? En el versículo 11 dice, Señor, sé que he pecado, perdóname porque eres un Dios bondadoso. El tono en el que David habla no es un tono de confrontación a Dios, sino al contrario, es una entrega hacia Dios. Y esto es súper importante porque a veces podemos hacer las cosas mal en esta comunicación con Dios, no porque Él no entienda, sino porque nuestra actitud no siempre es la correcta. Entonces Él no le reclama ni le exige a Dios, al contrario, muestra un temor, una clemencia. Y esto es muy hermoso. También la siguiente característica es que David sabe quién es Dios y lo que puede hacer. Es decir, Él conoce a Dios y esto es supremamente importante. El versículo 12 dice, el Señor guía a quien le teme y respeta, lo guía por el camino que conduce a Dios. Porque esto es importante y creo que acá parte el hecho de que a veces podemos pedir sin contexto. Y es que si tú no conoces a Dios, ¿cómo puedes pedirle a Dios? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Y cómo funciona esto? De pronto sus hijos, o si eres alguien que está terminando el colegio, o si eres joven y hace poquito saliste del colegio, tenemos estas historias de que están las figuras de personeros en los colegios, ¿cierto? Y a cuántos no les ha pasado que el personero promete algo que no puede hacer, promete una piscina, promete gym day todos los días. Son cosas que nos pasaron en el colegio cuando yo estaba en el colegio y es muy chistoso porque un personero puede pedir eso, pero no tiene el contexto de qué, del presupuesto, de las capacidades del colegio, de por qué vamos al colegio. Entonces todas estas cosas van a dañar lo que él quiere. Les cuento una historia personal. Cuando yo estaba chiquita, más chiquita, cuando estaba, no sé, de pronto en el jardín, creo que mi hermano me contó esta historia. Yo tendría unos 4 años y íbamos como a una tienda. Él estaba chiquito también, pero más grandecito, unos 10 años, menos. Bueno, o yo tenía más, bueno, no importa. Estábamos yendo a una tienda y él tenía unos 300 pesos. Y yo le decía que quería un dulce, entonces que cuál quería. Entonces yo le señalaba uno que en su momento valdría, no sé, 3,000 pesos. Y él era como, no tengo esa plata para darte ese dulce. Entonces uno de niño no entiende, ¿cierto? Pido sin contexto porque no sé que él tiene una limitación en dinero
y no puede dármela, o simplemente porque no era lo que debía pasar. Entonces, cuando pedimos sin conocer a Dios, somos como ese niño que le pide a los papás y los papás no tienen la plata. Somos como ese personero que promete una piscina, pero es inviable hacer una piscina en un colegio, al menos en este contexto. Entonces, pedir sin contexto es muy peligroso y muchas veces nosotros podemos pedirle a Dios sin contexto. Entonces ya vamos a pasar a ese punto. Pero lo último, como para volver a las características que David utilizó cuando hablaba con Dios, es que David hablaba con fe. Una cosa es hablar con fe y otra cosa es hablar exigiendo. Una cosa es que yo sé quién es Dios, yo sé qué es lo que Él hace, yo sé cuál es su carácter, pero yo no le exijo a Dios y tú tienes que hacerme y yo, obviamente siendo muy prudentes con lo que voy a decir, pero a veces intentamos declarar y decir y desatar y no, porque si conocemos a Dios también sabemos que Dios es soberano. Entonces no todo lo que yo quiero Dios lo va a hacer al pie de la letra porque Él es el papá, Él es el Dios. ¿Y yo qué debo hacer? Yo debo tener temor, amor, regocijo y un entendimiento de quién es mi papá. Eso es supremamente importante. Conocer a Dios me permite entender su voluntad. Y para eso hay un versículo muy bonito que está en 1 Juan capítulo 5, los versículos 14 y 15, dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Pero lo primero es súper importante, es que el versículo 14 dice, le pedimos algo que le agrada. Y si no le agrada a Dios lo que le estoy pidiendo, y si estoy basándome en un placer propio, en un capricho, en una manipulación, o si lo estoy haciendo sin discernimiento, ¿será que realmente eso se va a cumplir en mi vida? Debemos ser consecuentes con lo que le pedimos a Dios. Muchas veces nos agarramos de una persona, nos aferramos a una persona, a un trabajo, a una posición, a un dinero, a una dinámica de vida, nos aferramos a ellas y buscamos que Dios nos cumpla el capricho, nos siga los pasos. Ay, Señor, es que yo quiero hacer esto, yo quiero, pero es que si no pasa esto, yo me voy a sentir muy mal. No, debemos despojarnos un poquito de nosotros mismos y entender que cuando pedimos al Señor, lo hacemos con entendimiento de quién es Él, entendiendo que Él sigue siendo amoroso y que Él sigue siendo fiel y que Él está ahí, pero yo no quiero manipularlo. Yo quiero cumplir su voluntad. Entonces, algo muy hermoso de cómo David desenrolla así este capítulo es cómo él conecta las certezas con las súplicas. Entonces, él, por ejemplo, él dice que Dios le da fiel amor a quien sigue su pacto, pero también le pide que le muestre su fiel amor. Dice que él guía al humilde, pero le pide que lo guíe. David dice que tiene puesta su confianza en Dios y le pide que le enseñe a vivir como Él. Es muy hermoso ver cómo cuando yo conozco a Dios puedo centrar mis peticiones hacia el corazón de Dios y yo no voy a pedirle algo que sé que no va conforme a su voluntad. No voy a pedirle algo que sé que va conforme a mi mente, a mi capricho o a lo que yo quiero. Entonces, esta invitación, iglesia, es justamente para esto, para que conozcamos a Dios, para que sepamos quién es Él. Y que en la medida que lo conozcamos, entendamos que Él es soberano y que podemos pedirle con clamor, con entrega en nuestro corazón y Él va a escuchar nuestra oración, pero que su voluntad sea siempre la que tome lugar en nuestra vida y no la propia nuestra. Quiero invitarte también a que cuando ores y le entregues estas peticiones al Señor, lo hagas con agradecimiento y con humildad. Todas las cosas vienen de Él y son hechas por Él y para Él. Y nosotros seguimos recibiendo sus bendiciones. Esto es un privilegio. Así que cada vez que nos acerquemos ante su presencia, hagámoslo con agradecimiento y con humildad. Y no olvidemos que la fe mueve montañas y que cuando nuestro corazón y nuestra vida buscan esa fe y confían en ese Dios,
Él también escucha nuestras peticiones y son importantes para Él. Así que nunca olvides esto, iglesia, y vamos a cerrar orando muy rápidamente por esta palabra del Señor. Hoy, Dios, queremos darte gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios fiel y todas estas cosas maravillosas que David ya sabía y que nosotros estamos conociendo de ti, Dios. Ayúdanos, papá, a pedir con discernimiento, con amor, con humildad, con temor y con agradecimiento, Señor. Y siempre también con esa fe puesta en ti, porque tú eres el que le da contexto a nuestra vida, el que llena nuestra vida, Señor. Y queremos seguirte conociendo, papá, para que nuestra relación contigo sea día a día más fuerte. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.